Nunca imaginé que el golpe más duro para la vida de mi hija vendría de nuestra propia familia. Y peor aún, a manos de mi propia madre. Esta es la historia de cómo mi hija lo perdió todo y cómo decidió luchar por recuperar su dignidad. Si tienes hijos, si crees en la justicia, si alguna vez te han traicionado las personas en las que más confiabas, mira hasta el final. Porque a veces, el enemigo duerme bajo el mismo techo. Era un domingo como cualquier otro en casa de mis padres, uno de esos días en los que todo parecía seguir el mismo guión de siempre, mi madre poniendo la mesa con esa perfección que rozaba la obsesión, mi padre abriendo el vino como si fuera un maestro de ceremonias, mi hermana contando las mismas historias de la infancia entre risas exageradas, y yo intentando mantener la apariencia de normalidad. Aunque por dentro cargaba con las cargas que solo una madre soltera conoce. Kira, mi hija, estaba conmigo, con esa discreción de quien no quiere molestar. Estaba sentada en el borde de la silla, con los hombros ligeramente encorvados, las manos tranquilamente sobre el regazo, como si quisiera fundirse con los muebles. Acababa de cumplir 18 años, todavía estaba aprendiendo a usar el delineador de ojos, todavía llamaba al mundo, Señor. Había algo diferente en el aire ese domingo. Una especie de entusiasmo contenido, como si algo importante estuviera a punto de suceder. El olor a lasaña salía del horno, mezclado con el dulce perfume que mi madre siempre usaba en los días especiales. Josie, mi sobrina, estaba especialmente emocionada. Acababa de llegar de la universidad, bronceada, con ese brillo en los ojos de quien sabe lo que quiere y no teme conseguirlo. A sus 21 años, era todo lo contrario a Kira, extrovertida, segura de sí misma y sonriente hasta el punto de serlo en exceso. A mitad de la cena, entre un bocado de ensalada y un sorbo de vino, Josie chocó sus copas pidiendo silencio. Todos se detuvieron. Mi padre sonrió. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, ya conmovidos. Josie se levantó la barbilla y dijo con orgullo: «Compré mi primera casa». La mesa estalló en aplausos. Mi hermana lloró como si acabara de ver a su hija ganar un Oscar. Mi padre dio una palmada en la mesa, celebrando como si hubiera marcado un gol. Y mi madre tenía ese brillo en los ojos, ese que solo aparecía cuando hablaba de dinero. Estaba orgullosa. Orgullosa de Josie, sí, pero había algo más, una vanidad oculta, como si ella misma hubiera sido responsable de este logro. Y entonces Josie añadió, con una amplia sonrisa: «Solo lo conseguí gracias a los abuelos. Me dieron $43,000. El tenedor se me cayó de la mano. El ruido fue leve, pero en mi interior sonó como una explosión. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un frío en el estómago que no provenía de la comida. Sin embargo, mis ojos no se dirigieron a Josie, ni a mis padres. Se dirigieron directamente a Kira. Ella estaba quieta, la mirada fija en su plato. Su tenedor suspendido en el aire, como congelado en el tiempo. Y en ese momento, lo supe. Lo supe con la certeza de una madre que lleva los detalles de su hija en el corazón. Su expresión no era de sorpresa. Era de dolor. De comprensión repentina. Como si esa frase hubiera explicado un misterio que llevaba mucho tiempo cargando sola. Fue allí, en ese segundo suspendido entre el postre y el silencio, que comprendí que algo iba terriblemente mal. El resto de la cena fue un borrón. Las risas, los brindis, los planes para el nuevo hogar de Josie, nada de eso me conmovió. No podía dejar de mirar a Kira, y con cada segundo que pasaba, el nudo en mi estómago se apretaba. Intenté mirarla a los ojos, pero ella evitó mi mirada. Y eso, más que nada, me destrozó. En el coche, camino a casa, el silencio era denso. La radio estaba apagada, y Kira miraba por la ventana, con los brazos cruzados y mordiéndose el labio. Quise preguntar, quise saber qué estaba pensando, pero algo dentro de mí me decía que esperara. Había dolor allí. Un dolor que no se abría con prisa. Llegamos a casa. Kira se fue directa a su habitación y yo me quedé en la cocina, con la mirada perdida. Tomé una copa de vino, pero ni siquiera la bebí. Esa cifra no se me quitaba de la cabeza, $43,000.
Era exactamente la cantidad que Kira había ahorrado desde pequeña. Dinero acumulado con sacrificio, centavo a centavo. Un regalo de sus abuelos, su padre, mis tíos y yo. Fue la inversión de su vida, ahorrada para la universidad, para su futuro. Era el único activo que tenía. Y ahora, de repente, ese dinero había aparecido, transferido de una mano a otra como regalo a otra nieta. No era casualidad. No podía ser. Los suaves pasos de Kira. Llevaba la sudadera gris que usaba cuando quería sentirse segura. Entró en la cocina sin decir nada. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y los ojos húmedos. Madre. Habla, hija. Yo. Necesito decirte algo. Se me congeló el corazón. Solo asentí, esperando. Hace 2 meses, mi abuela vino a verme. Dijo que estaba enferma. Que necesitaba una cirugía y que no tenía seguro. Dijo que iba a morir, mamá. Que no tenía más tiempo. No estaba respirando. Y entonces ella dijo que era mayor de edad. Que podía acceder a los ahorros. Y me pidió que transfiriera todo a su cuenta. Me recliné en mi silla, mis piernas se sentían débiles. ¿Hiciste esto? Sí. 43,000. Hice una foto. Escribí, para cirugía. Espero que te mejores. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pidió discreción. Dijo que no quería preocuparte. Se me llenaron los ojos de lágrimas sin darme cuenta. No sabía si era rabia, tristeza, indignación o todas ellas. Pero era como si me hubieran arrancado algo. No era solo el dinero. Era la confianza. La paz. Era la idea de familia. Algo que construimos con años de cariño, respeto y sacrificio. Kira, pobrecita, todavía estaba tratando de justificarse. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Se veía tan frágil, y es mi abuela, mamá. No podía dejarla sufrir. No hiciste nada malo, mi amor. Nada. Fue ella quien lo hizo mal. Le apreté la mano con fuerza. Y allí, en medio de la cocina, me di cuenta de que no era solo el dinero lo que le habían robado a mi hija. Era su inocencia. Su confianza. Su paz. Y lo que más me dolió fue saber que esto había venido de las manos de mi propia madre. Entonces lloró. Por primera vez desde que las palabras de Josie destrozaron su mundo. Y abracé a mi hija como si quisiera volver a unir todas las piezas. Sentí su pequeño cuerpo en mis brazos, frágil, inseguro. Pero a la vez, tan fuerte por haber soportado todo eso sola. Lo que vi en el rostro de mi hija aquella noche nunca se ha borrado de mi memoria. Fue solo un segundo, un instante congelado en el tiempo, pero esa mirada me atravesó como una cuchilla. Kira permaneció allí, con el tenedor en el aire, como si hubiera olvidado cómo comer, como si la hubieran arrancado de nuestra realidad y la hubieran arrojado a otra, donde todo cobraba un sentido terrible. Y yo, al otro lado de la mesa, lo comprendí sin que ella dijera una palabra. Porque una madre siente, una madre sabe. Y en ese momento, incluso sin ninguna explicación, mi corazón ya sabía que le habían arrebatado algo. Algo precioso. Algo que nunca debió haber sido tocado. Esa noche no dormí. Algo empezaba a agitarse en mi interior. Una rabia fría y silenciosa. Y con ella, una decisión, no podía dejarlo así. Y ahí empezó todo. Me senté en el sofá, con una manta sobre los hombros y una libreta en las manos, anotando todo, fechas, cantidades, mensajes. Fui a su habitación y cogí el extracto bancario impreso que tenía guardado. Y allí, en esa fría hoja de papel, vi la realidad escrita en blanco y negro. La transferencia estaba allí. La cuenta de ahorros estaba vacía. $43,000 habían desaparecido. El dinero para la universidad, para la seguridad, para el futuro. Y fue al ver esa declaración que lo comprendí, no había sido solo un golpe emocional. Había sido una trampa financiera. Premeditada. Calculada.
disfrazada de preocupación. El extracto bancario me reveló una traición peor que cualquier infidelidad. A la mañana siguiente, pedí cita en el banco. Fui con Kira y saqué copias de todos los documentos, retiros, transferencias, extractos mensuales. Todo. La gerente se quedó callada al verlo. Solo dijo, consigue un abogado. Esto es serio. Y eso hice. Con la mano de mi hija en la mía, le juré que no se quedaría así. Que obtendría justicia. Que aunque fuera duro, aunque doliera, lucharíamos. Porque nadie, ni siquiera mi madre, le robaría el futuro a mi hija sin consecuencias. Fueron días extraños después de aquella noche. El silencio se apoderó de la casa como una nube densa. Kira estaba más callada, más retraída, y yo, me movía entre la ira y el intento de no dejar que el dolor me dominara. Era como si me hubieran arrojado a un río helado y estuviera intentando nadar contra la corriente, sin ver la orilla. Cada vez que miraba a mi hija, era como si me revolvieran un cuchillo por dentro. La imagen de ella, entregando todo el dinero de su vida con un Pix, creyendo que estaba salvando a su abuela, eso me destrozó. No solo perdió sus ahorros, sino la inocencia, la confianza, la seguridad que tanto me costó construir. No le dije nada a nadie durante los primeros días. No hablé con mi hermana, no le escribí a mi papá, y mucho menos a mi mamá. Necesitaba pensar con calma, necesitaba saber qué hacer. Y, sobre todo, necesitaba proteger a Kira. Porque ella seguía confundida, dolida, intentando no demostrarlo, pero yo podía verlo, en sus ojos, en sus gestos más pequeños, en las pausas entre frases. Era como si se avergonzara de haber sido engañada. Como si fuera su culpa. Una tarde, entré en su habitación y encontré la carpeta con los documentos bancarios. Ella releía los recibos, los extractos, los recibos bancarios. Estaba sentada en el borde de la cama, abrazando las páginas como si fueran un pedazo del pasado que quería comprender. Me acerqué lentamente, me senté a su lado y le pregunté, ¿quieres hablar de esto? Me miró con esos ojos grandes y llorosos y respondió, sigo tratando de recordar si había alguna pista, si debía haber sospechado. Hija, hiciste lo que cualquier persona de buen corazón haría. Fuiste generosa, confiaste, creíste lo que decían. Eso no es un error. El error lo cometió quien usó tu amor para aprovecharse. Apoyó la cabeza en mi hombro. Y allí nos quedamos unos minutos, sin decir nada, escuchando el ruido lejano de los coches en la calle. Era como si el mundo siguiera girando, incluso después de todo. Esa misma noche, después de que se durmiera, volví a la cocina y recogí todos los papeles que habíamos reunido. Encendí la lamparita del rincón de la habitación y empecé a hacer una cronología. Saqué una libreta vieja y anoté cada detalle, la fecha del Pix, la cantidad exacta, el nombre de la cuenta, el CPF de mi madre, los mensajes intercambiados. Incluso el nombre del abogado de la familia que mi madre había mencionado una vez. Estaba armando un rompecabezas, y cuantas más piezas unía, más clara se volvía la imagen, mi madre lo había planeado. Sabía exactamente cuánto había en la cuenta de Kira. Sabía la fecha en que cumpliría 18 años. Sabía que, legalmente, la cuenta sería eliminada de mi nombre y pasaría a ser solo suya. Y esperó. Esperó el momento oportuno, el momento en que mi hija tuviera acceso a su propio dinero. Y entonces se presentó con una historia de enfermedad, con palabras calculadas, probablemente lágrimas ensayadas, y lo hizo. Consiguió llevárselo todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de mi hija. No se trataba solo de nuestra familia. Era un patrón. Un método. Y mi madre siempre había tenido esa forma de controlar el dinero, desde pequeña. Controlaba los gastos de mi padre, llevaba un registro de sus extractos bancarios como si fueran secretos de Estado, hablaba de dinero como si hablara de poder. Recordé que, de niña, solía decir, quien paga, manda. Y ahora lo veía de otra manera. Nunca quiso ayudar. Siempre quiso dominar. Y con Kira, eso fue lo que hizo. Tomó el único activo que tenía mi hija, la única herencia que había recibido emocional y financieramente, y lo convirtió en una herramienta de control.
Lo que hizo fue cruel, sí, pero también calculado. Y eso me enfureció aún más. Porque no fue un impulso. Fue una decisión. La semana siguiente, pedí cita con una abogada que me recomendó una amiga. Era una mujer seria pero empática, con una calma que me hizo confiar en ella al instante. Llevé todos los papeles y le conté toda la historia. Kira me acompañó, pero apenas habló. Me tomó de la mano todo el tiempo, como si se disculpara por algo que no era su culpa. Tras escuchar atentamente, el abogado dijo algo que me revolvió el estómago: esto no es solo inmoral. Es fraude. Aunque Kira es adulta, hay pruebas claras de manipulación emocional para obtener beneficios económicos. Es posible presentar una demanda. Miré a Kira. Estaba pálida. Tenía la boca entreabierta, como si intentara comprender. ¿Podemos demandar a la abuela? El abogado asintió. Sí, podemos. Y en mi opinión, deberíamos. Porque esto no fue un préstamo informal. Fue una transferencia hecha bajo coacción, basada en una mentira grave. Y eso, legalmente, tiene un nombre: fraude. La palabra me dio escalofríos. Pero también me alivió. Porque, por primera vez, alguien de fuera confirmó lo que sentía: lo que mi madre hizo fue un delito. Y mi hija, una víctima. Kira no dijo nada durante el camino de vuelta. Solo al llegar a casa, en la puerta, se detuvo y me miró a los ojos. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Sí, hija. Por nosotras. Por la verdad. Por lo que es justo. Así que me voy contigo. Y en ese momento, incluso con el dolor aún latiendo dentro de mí, sentí una chispa de orgullo. Mi hija, aunque herida, se levantaba. Y supe, esto era solo el principio. El principio de una lucha que sería difícil, sí, pero que enfrentaríamos juntos. Porque no importaba quién estuviera al otro lado. Teníamos la verdad. Y más que eso, nos teníamos el uno al otro. Dicen que el amor de una abuela es sagrado, que es abrazo, protección, dulzura, pero ¿qué haces cuando ese amor se convierte en una trampa? Cuando deja de ser cariño y empieza a ser control, chantaje, manipulación. Esa era la pregunta que me rondaba la cabeza mientras preparábamos los documentos para la demanda. No podía dejar de recordar todas las veces que oía a mi madre decirle a Kira que era su nieta favorita, que siempre estaría ahí para ella, que podía confiar en ella con los ojos cerrados. Y mi hija, con ese corazón abierto, le creyó. Lo creyó todo. Porque crecemos escuchando que la familia es nuestro refugio, que la sangre habla más fuerte, que el amor verdadero nunca duele. Pero sí duele. Y a veces, son precisamente quienes dicen quererte más quienes te empujan al abismo. Kira pasó los siguientes días entre la escuela y el silencio. A veces, la veía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida. Ya no era la chica que soñaba con mochilas universitarias, programas de intercambio y apartamentos de alquiler con sus amigas. Era como si la llama que ardía en sus ojos se hubiera extinguido. Todo en lo que creía sobre los vínculos, la confianza, la verdad, se había derrumbado. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Porque con el dinero, podemos encontrar la manera. Se pueden reconstruir los ahorros, se puede hacer una nueva inversión. Pero ¿cómo se reconstruye un alma que ha sido engañada por quienes más deberían protegerla? Una de esas tardes, la encontré sentada en el suelo de su habitación, abrazada a una caja de recuerdos. Fotos de la infancia, notas navideñas, cartitas que le había escrito a su abuela, con corazones dibujados y frases como "te quiero muchísimo". Me miró con lágrimas en los ojos y dijo: "No lo entiendo, mamá. ¿Por qué me haría esto?". Me arrodillé a su lado, la abracé fuerte y le respondí con toda la verdad que llevaba dentro: porque no todos aman como nosotras, hija. Hay gente que confunde cariño con posesión. Que piensa que el dinero vale más que el respeto. Que cree que solo por ser familia, puede hacer cualquier cosa. Lloró suavemente, apoyada en mi pecho. Y allí, en ese abrazo apretado, sentí un dolor indescriptible. Porque no era solo la pérdida de los ahorros, de la herencia ahorrada con tanto esfuerzo, era la ruptura de un vínculo, de un recuerdo ahora manchado de mentiras.
Era como si todas las fiestas, los pasteles, los regalos de Navidad hubieran cambiado de color. Como si hubieran sido reescritos por una verdad demasiado dura para una joven tan buena e inocente. A la mañana siguiente, mi hermana me llamó. Su voz sonaba nerviosa, casi temblorosa. «¿Mamá dijo que tú y Kira amenazan con demandarnos?» Respiré hondo antes de responder. «No estamos amenazando. Estamos decididos. Lo que hizo fue una estafa. Un robo emocional. Engañó a Kira, le quitó todo el dinero de su universidad e incluso usó ese dinero para regalarle a José. Eso es un delito, y no vamos a hacer como si nada hubiera pasado». Al otro lado de la línea, silencio. Luego, intentó justificarse. «Pero es nuestra madre, debió haber una razón, un momento de desesperación». ¿Desesperación? Bailó en la sala tras el anuncio de José. Lloró de emoción, como si fuera mérito propio. ¿Dónde estaba la desesperación? Mi hermana lloró. Quizás por culpa, quizás por miedo. Y por primera vez, me di cuenta de que nuestra familia era un castillo de naipes. Siempre lo había sido. Fingíamos estar unidos, pero aún quedaban grietas. Mi padre, que siempre había sido demasiado pasivo. Mi madre, que siempre lo había controlado todo con dinero. Y nosotras, las hijas, intentábamos mantener la imagen de una familia perfecta, incluso cuando ya sabíamos que algo andaba mal en nuestro interior. En los días siguientes, Kira quiso comprender más. Pidió hablar a solas con el abogado. Quería conocer los riesgos, sus derechos, las posibles salidas. Regresó a casa con una perspectiva diferente. Todavía triste, sí, pero con más determinación. Me abrazó en el pasillo y dijo: «Voy a seguir adelante con esto, mamá. No solo por el dinero, sino porque necesito saber que mi dolor importa. Que no soy estúpida. Que puedo protegerme». En ese momento, parecía tan adulta y tan frágil a la vez. Vi allí el nacimiento de una mujer. No por su edad, sino por su valentía para afrontar la verdad y exigir respeto, incluso si eso significaba romper con todo lo que consideraba sagrado. La semana siguiente, reunimos todos los documentos, capturas de pantalla de las conversaciones, recibos bancarios, el extracto de la cuenta de ahorros vacía, la descripción del PIX que hizo, para cirugía. «Espero que te mejores». Una frase simple, pero lo decía todo. Amor, preocupación, inocencia. Y, al mismo tiempo, pruebas concretas de que mi madre había mentido. Había usado una enfermedad inexistente. Había creado una historia para acceder al único activo que tenía mi hija. La única inversión emocional y financiera que tanto apreciaba. Mientras preparábamos el caso, el abogado nos explicó los términos. Me sorprendió la cantidad de términos técnicos que había para situaciones como esa. Acto ilícito con ventaja indebida. Daño moral por fraude emocional. O fraude calificado con abuso de confianza. Todo esto, de boca de una abuela a una nieta. Kira lo escuchaba todo en silencio, pero lo anotaba todo. Absorbía cada palabra como si estuviera recopilando verdades. Y pude ver cuánto estaba cambiando. El dolor ya no la paralizaba, la moldeaba. La fortalecía. Y supe que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Algunos dolores no gritan. No arman jaleo, no lloran a gritos, no dan portazos. Algunos dolores se instalan en silencio, como si supieran que se quedarían un tiempo. Así fue para mí. No lloré cuando recibí el extracto bancario de mi hija y vi que su cuenta estaba vacía. No grité cuando me dijo, con ese tono de arrepentimiento que solo conoce quien ha sido engañado, que le había transferido todo a mi madre. No rompí nada. Simplemente me detuve. Y me quedé allí, quieta, con el papel en la mano y el mundo hecho pedazos dentro de mí. Una madre no debería tener que proteger a su hija de su propia abuela. Eso no es natural. Eso no es justo. Desde ese día, me convertí en otra persona. No por elección, sino por necesidad. Empecé a vivir con una especie de furia silenciosa en mi interior, una rebelión indescriptible.
Era como una llama fría y constante. Algo que me mantenía firme, de pie, pero que me quemaba por dentro. Y esta rabia silenciosa no era solo por dinero. Se trataba de la destrucción de algo mucho mayor. Mi hija había sido engañada, utilizada, explotada emocionalmente, y lo había hecho alguien a quien amaba. Alguien a quien ambas amábamos. Empecé a actuar de forma diferente. Todo lo que antes se hacía automáticamente ahora cobraba importancia. Empecé a revisar mis propios estados de cuenta. Revisé la cuenta conjunta que tenía con Kira antes de que fuera mayor de edad. Busqué registros antiguos. Recordé detalles de conversaciones que antes había ignorado. Todo era ahora una pista. Cada mensaje de mi madre, cada cosa que decía en la comida del domingo, cada comentario que hacía sobre el dinero, incluso en ese tono de broma, todo tenía un nuevo significado. Empecé a recordar que ella siempre sabía exactamente cuánto tenía cada uno de nosotros. Siempre preguntaba por curiosidad, pero en realidad, era control. Siempre decía que ahorrar dinero era algo para quienes sabían cómo protegerse. Ahora lo entiendo, para ella, ahorrar dinero era una forma de poder. Y robar ese dinero era una forma de sentirse más fuerte que los demás. Todas las noches, después de que Kira se acostara, me sentaba solo con mi laptop y un cuaderno. Tomaba notas, leía artículos y veía videos sobre derechos, fraude emocional, la división de bienes y qué hacer cuando alguien de tu familia te estafa financieramente. Descubrí que hay miles de historias similares. Descubrí que no todas las estafas vienen de un desconocido. Y que, de hecho, las más peligrosas vienen de quienes saben exactamente dónde duele. Leí sobre testamentos impugnados, herencias ocultas, familias destruidas por el dinero. Pero con cada línea, me preguntaba, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué mi hija? Fue durante este periodo que decidí que no bastaba con presentar una demanda. Necesitaba mirar a mi madre a los ojos. Necesitaba ver su cara cuando oyera de mi boca que lo sabía todo. Que tenía las pruebas. Que íbamos a buscar justicia. Planeé cada detalle de la reunión. Escribí una carta a mano, como siempre decía que le gustaba, porque es más personal. En esa carta, le conté todo. Cómo me lo había contado Kira. Cómo encontramos los documentos. Cómo nos había guiado el abogado. Cómo ya no era un malentendido, sino un delito. Y que, por desgracia, tendría la oportunidad de defenderse, no en una conversación familiar, sino en el juzgado. Me llevó 3 días terminar esa carta. Cada frase era un nudo en la garganta. Cada palabra era una lágrima que tenía que tragar. Quería escribir con firmeza, pero sin odio. Quería que ella entendiera que esto no era venganza. Era justicia. Que no era ira. Era protección. El domingo siguiente volví a casa de mis padres. Fui solo. Kira no quería ir, y yo ni siquiera insistí. Cuando entré, mi padre estaba viendo la televisión. Sonrió, me abrazó y me pidió que me sentara. Mi madre llegó enseguida, con esa expresión entre sorpresa y arrogancia que solo ella podía tener. «¡Qué visita tan inesperada!», dijo secamente. Respiré hondo, saqué la carta del bolso y la puse sobre la mesa. «Vine a entregar esto. Por respeto». Miró el sobre, pero no lo tocó. «¿Qué es esto?» «Una carta. Explicando por qué vas a recibir una citación en los próximos días». Mi padre se levantó de repente, preocupado. Mi madre se quedó quieta y luego soltó una risa corta e incómoda. «¿Qué clase de teatro es este, Dana?» «No es teatro. Es lo que elegiste cuando engañaste a Kira. Cuando usaste su miedo y su amor para sacarnos todo el dinero de la cuenta de ahorros que habíamos ahorrado durante 18 años. Se puso pálida e intentó recomponerse. Es mayor de edad. Lo hizo porque quiso. No, lo hizo porque confiaba en ti. Porque creía que lo necesitabas. Porque le pediste que lo guardara en secreto. Eso no es una elección. Es manipulación. Se levantó y golpeó la mesa con la mano. ¿De verdad vas a llevar a tu madre a juicio? Me acerqué. La miré a los ojos como nunca antes.
protegeré a mi hija. Si eso significa enfrentarte, entonces sí. Iré hasta el final. Tomó la carta, la arrugó un poco con los dedos. Guardó silencio. Y en ese momento, supe, no se arrepentiría. No se disculparía. No lo admitiría. Porque cuando finges tanto, durante tanto tiempo, terminas creyéndote tu propia mentira. Salí de casa sin mirar atrás. Subí al coche y lloré con todas mis fuerzas. Pero no fue un llanto de debilidad. Fue un llanto de alivio. Porque sabía que había hecho lo correcto. Y que, a partir de ese momento, nuestra historia cambiaría de rumbo. Ya no como víctimas, sino como mujeres que decidieron decir basta. Pensé que, en el fondo, aún había una posibilidad. Una pequeña chispa de humanidad, una pizca de amor, un hilo de conciencia que haría que mi madre se diera cuenta de lo que había hecho. Creí, de alguna manera, que tal vez se conmovería al leer la carta. Que recordaría la carita de Kira de bebé, los domingos cuando la sostenía en brazos, las cartitas con dibujos temblorosos que mi hija escribía en Navidad, siempre escribiendo abuela, te quiero muchísimo. Imaginé, tonta de mí, que tal vez esto tocaría un lugar dentro de ella. Un buen lugar, si aún existía. Pero no. Lo que recibí a cambio fue silencio durante 2 días, y luego, la respuesta más fría que había escuchado en mi vida. Esa mañana, sonó el intercomunicador. Era el portero, diciéndome que había un paquete para mí. Al bajar, encontré un sobre. Un simple sobre manila, con mi letra. La carta que le había dado. Me la devolvió. Y dentro, un papel. Solo 3 líneas. Es mayor de edad. Lo hizo porque quiso. No me culpes por los errores de tu crianza. Leí esas palabras y sentí como si alguien me hubiera apuñalado el pecho y las hubiera girado lentamente. La letra era suya. Inconfundible. La misma letra que usaba para escribir notas en el refrigerador con instrucciones sobre la comida, las mismas palabras frías que usaba cuando quería hacernos sentir pequeños. Pero ahora era diferente. Esta era mi hija en medio de todo. Esta era mi historia siendo arrancada de raíz por alguien que se negaba a reconocer su propio error. Subí al apartamento, cerré la puerta y me senté en el suelo de la cocina con el periódico en la mano. Lloré quedamente, como si no quisiera despertar a nadie. Lloré no solo por su respuesta, sino por todo lo que significaba esa frase. Era como si hubiera borrado a Kira. Como si dijera que ya no era nieta, que ya no formaba parte de ella. Que era la culpable de su propio dolor. Y eso me repugnaba como nunca antes. Cuando Kira despertó, me encontró todavía sentado allí, con el sobre arrugado en mi regazo. Leyó la nota en silencio y, tras unos segundos, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Así que, no le importa. No, hija. No le importa. ¿Y ahora? Ahora, seguimos adelante. Con más fuerza. Porque ya no hay lugar para la duda. A partir de ese momento, todo se intensificó. Nuestro abogado ya tenía toda la documentación en mano. La demanda se formalizó. Enviamos la notificación oficial y comenzaron los trámites. Era extraño hablar de términos como indemnización, reembolso, responsabilidad civil y daños morales cuando todo esto involucraba a alguien de nuestra familia. Pero era necesario. Era el único camino que nos quedaba. La justicia, cuando se imparte con veracidad, no destruye. Organiza. Pone todo en su lugar. Mi hermana intentó intervenir. Llamó, lloró, suplicó. Dijo que José no sabía nada, que nuestra madre también la había ayudado con la tarjeta de crédito, que estaba pagando las cuotas de la universidad con parte del mismo dinero. Y entonces, todo se aclaró aún más. No era solo la casa. Mi madre había usado el dinero de Kira para pagar las deudas de su hija favorita. Para tapar agujeros. Para mantener su orgullo. Y eso me enfureció aún más. La empresa estaba a nombre de José, pero el dinero era de mi hija, le dije a mi hermana con voz firme. Y si quieres seguir fingiendo que esto es normal, es tu problema. Pero lo solucionaremos.
Kira, al oír esto, se quedó en silencio. Pero esa noche, me entregó un dibujo. Un simple boceto a lápiz. Era de una mujer con los ojos cerrados, sosteniendo su corazón en las manos. Y dentro del corazón, había grietas, pero seguía entero. Debajo, escribió, sigo aquí, mamá. Aunque estoy rota, sigo aquí. Eso me destrozó. Sabía que estaba sufriendo. Que intentaba ser fuerte. Que se estaba reconstruyendo poco a poco, día a día. Y ahora, además de todo, tendría que enfrentar una demanda contra su abuela, escuchar los juicios, lidiar con la exposición. Pero no se rindió. Nunca dudó. Quería justicia. No por venganza, sino porque necesitaba mirarse al espejo y saber que había hecho lo correcto. Hay cosas que solo entendemos cuando las vivimos en primera persona. Siempre pensé que la justicia era algo que le sucedía a otras personas, en las noticias, en las películas, en casos famosos de la televisión. Pero en ese momento, sentada junto a mi hija en una habitación fría, llena de papeles, códigos y términos que parecían otro idioma, comprendí que la justicia comienza de una manera mucho más íntima. Comienza cuando nos miramos al espejo y decidimos que ya no aceptaremos que nos hieran en silencio. Cuando el dolor se convierte en fuerza. Cuando la humillación se convierte en valentía. Y, en ese momento, eso fue lo que vi en los ojos de Kira. En la primera audiencia, la abogada nos preparó. Nos explicó que mi madre probablemente intentaría desacreditar la historia, que su abogado usaría tecnicismos, que podrían intentar culpar a Kira, diciendo que actuó por voluntad propia, que no hubo promesa. Que todo fue un malentendido. Pero la verdad estaba entre líneas. En los mensajes. En el historial bancario. En la historia de una chica que creía estar salvando una vida, cuando en realidad la estaban utilizando para financiar otra. Temblaba un poco, sí. Tenía las manos frías, la miraba demasiado atenta a todo lo que sucedía a su alrededor, como si no quisiera perderse ni un solo detalle. Pero allí estaba. Firme. Presente. De pie ante una situación que habría hecho retroceder a muchos. Porque no es fácil demandar a tu propia abuela. No es fácil enfrentarse a la familia que te crió como adversario. No es fácil hacerse adulto de la noche a la mañana, forzado por una traición que vino de quienes se suponía que debían protegerte. El juez fue serio y directo. Quería escuchar los hechos. La audiencia comenzó con testimonio técnico. El banco confirmó las transacciones de la cuenta, el importe total de la transferencia, la edad de Kira al momento de la transacción e incluso las alertas de seguridad que se ignoraron en la aplicación. Lo que demostraba que no solía realizar transacciones grandes. Era evidente que esta transacción era atípica. Y eso ayudó. El turno a Kira, se hizo un silencio denso en la sala. Se levantó lentamente, se ajustó la blusa, respiró hondo. Y empezó. Usé Pix pensando que mi abuela estaba enferma. Me llamó y me dijo que me necesitaba, que era urgente. Que no podía hablar con nadie, ni siquiera con mi madre. Que yo era la única persona en la que podía confiar. Yo quería ayudar. Porque siempre me han dicho que para eso está la familia, ¿no? Ayudamos. Pero no sabía que iba a usar ese dinero para dárselo a otra nieta. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría hecho. El juez preguntó, ¿alguna vez cuestionaste la necesidad del dinero? Kira respondió con lágrimas en los ojos, pero con voz firme, no. Porque era mi abuela. Y no cuestionamos a las personas que amamos cuando creemos que estamos salvando una vida. Eso silenció la sala. La abogada de mi madre intentó argumentar, diciendo que no había pruebas de que mi madre hubiera mentido, que la transferencia fue voluntaria y que, legalmente, no existía un acuerdo escrito sobre la devolución. Pero fue entonces cuando nuestra abogada intervino con firmeza. Mostró los mensajes, el historial de extractos bancarios, explicó la relación de dependencia emocional y citó jurisprudencia de otros casos similares. Ella utilizó un término que se me quedó grabado en la cabeza: abuso financiero intrafamiliar. Esto sucede con mucha más frecuencia de lo que imaginamos, su señoría. Padres, abuelos, tíos y tías que se valen de la confianza, el afecto y los lazos familiares para explotar económicamente a jóvenes,
ancianos o personas emocionalmente vulnerables. Y el sistema judicial no puede ignorar esto solo porque el vínculo es de sangre. El juez guardó silencio unos segundos. Leyó los documentos. Miró a Kira. Luego miró a mi madre, que permanecía en silencio, con la barbilla ligeramente levantada, como si aún creyera que se saldría con la suya. Asintió levemente. Miró los documentos. Leyó la descripción del traslado, para cirugía. Espero que estés bien. Luego dijo, sigamos con el proceso. Hay pruebas claras de fraude y abuso de confianza. Mi madre cerró los ojos un segundo. Fingió estar mareada. Mi padre la sujetó del brazo. Pero en ese preciso instante, lo supe, no era desesperación. Era una actuación. La misma actuación que hizo con Kira. Pero ahora ya no funcionaba. Porque ahora lo veíamos todo con claridad. Al salir de esa habitación, el mundo se sintió un poco más ligero. No porque hubiéramos ganado, era demasiado pronto para decirlo. Sino porque nos habían escuchado. Respetado. El dolor de mi hija había sido reconocido por una figura de autoridad. Ya no se trataba como exageración, dramatismo o pena pasajera. Era real. Era legítimo. Ese día, fuimos a tomar un café a un pequeño local cerca del foro. Nos sentamos en una mesa de la esquina, lejos del ruido. Kira pidió un capuchino, yo pedí un té. Y allí, entre cucharada y cucharada de dulce espuma, me miró con una sonrisa tímida y dijo: pensé que nunca podría superar esto. Y lo eres, hija. Eres más fuerte de lo que crees. Me tomó la mano por encima de la mesa. Gracias por creer en mí. Por no dudar de mí ni un segundo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque la verdad es que, en el fondo, yo también tenía miedo. Miedo de no poder con ella, de fallarle, de no poder protegerla una vez más. Pero allí, cogiéndole la mano, viendo a esa chica que tanto había sufrido convertirse en esta mujer valiente, comprendí, no se trataba solo de justicia. Se trataba de reconstruir. Se trataba de demostrarse a sí misma que no era débil, que no era estúpida, que no merecía lo que había pasado. Días después, recibimos la respuesta oficial. El caso se juzgaría por abuso de confianza y restitución de daños morales y económicos. Y eso nos sonó a música para los oídos. Porque además del dinero, que era importante, por supuesto, estaba el reconocimiento del dolor, el nombre correcto para las heridas que antes ni siquiera sabíamos cómo llamar. La justicia no borra el pasado, pero sí traza un nuevo camino para el futuro. Y en ese punto del camino, incluso con la mirada cansada y el corazón aún remendado, supimos, íbamos por buen camino. La sala del tribunal parecía más grande de lo que era. El techo alto, las paredes blancas, las filas de sillas, todo parecía diseñado para hacerte sentir pequeño. Kira entró conmigo, de la mano, con pasos firmes, pero la mirada llena de nerviosismo. Llevaba una sencilla blusa azul claro y el pelo recogido en un moño bajo. Quería parecer seria, madura. Pero allí, entre abogados con corbata y gente de miradas impasibles, seguía siendo solo una niña intentando recuperar lo que le habían arrebatado. Y yo, como madre, sentía el corazón latir tan fuerte que parecía oírse desde el otro lado de la sala. Nos sentamos uno al lado del otro. El abogado nos saludó con la cabeza. Al otro lado, mi madre entró lentamente, apoyando el brazo en el de mi padre. Llevaba maquillaje, una elegante blusa beige y una mirada que no era la de la madre que me crió. Era la mirada de alguien que decidió protegerse, aunque eso significara darle la espalda a la verdad. José no se fue. Mi hermana tampoco. Y eso dolió. Pero al mismo tiempo, lo aclaró todo. Porque el silencio, a veces, es la mejor forma de posicionarse. La jueza entró con ese aire que inspira respeto, con los expedientes en la mano y la mirada firme. El proceso comenzaría allí. El juicio de un caso familiar, una abuela y una nieta. Pero en ese ambiente, ya no había vínculos. Solo había hechos. El abogado de mi madre fue el primero en hablar. Un hombre de habla compleja y palabras difíciles,
Intentó presentar la transferencia como un acto voluntario, una donación informal. Dijo que no había pruebas de una promesa de devolución del dinero, que no había contrato, que la mayoría de edad de Kira validaba la transacción. Y entonces pronunció la frase que me hizo apretar los puños: estamos ante una situación en la que la emoción ha superado la razón, pero eso, legalmente, no constituye un delito. Casi me levanto. Pero respiré hondo. El abogado me miró como diciéndome: tranquila. Ya llegará la hora. Y era nuestro turno. El abogado le pidió a Kira que declarara. Se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Estaba nerviosa. Se notaba en sus manos juntas, en la forma en que miraba al suelo antes de responder. Pero cuando empezó a hablar... Dios mío, qué fuerte era esa chica. Crecí oyendo que mi abuela me quería, que era su nieta favorita, que podía confiarle todo. Cuando me llamó, diciéndome que estaba enferma, que moriría si no se operaba, no lo pensé 2 veces. Tenía acceso a mi cuenta de ahorros. Dinero que mis padres habían ahorrado desde que nací. Era para la universidad. Para mi futuro. Pero pensé que salvar una vida era más importante. El juez la escuchó atentamente. Y me pidió que lo mantuviera en secreto. Dijo que no se lo dijera a nadie. Ni siquiera a mi madre. Porque Dana ya se preocupa demasiado por todo. Pensé que le estaba ayudando. Transferí el dinero con pesar, pero con esperanza. Y en el mensaje, escribí: para una cirugía. Espero que te mejores. En ese momento, el juez pidió ver la prueba impresa. Se entregó la prueba. Y fue como si un silencio distinto se apoderara de la sala. Un silencio de realidad, de pura verdad. Porque esa impresión, esa simple frase, encerraba un mundo de emociones. Más tarde me enteré de que no había ninguna enfermedad. Que usó el dinero para darle un regalo a mi prima. Para ayudarla a comprar una casa, pagar la universidad. Y me quedé sin nada, sin explicaciones, sin conversación, sin remordimientos. Solo silencio. El abogado entonces mostró los extractos. Las transacciones completas. La cuenta de ahorros vacía. Las transferencias posteriores. La cuenta conjunta se cerró unos días después. Todo coincidía. Todo era real. ¿Tu abuela prometió devolverme el dinero? Dijo que lo necesitaba urgentemente, pero que solo era por un tiempo. Que cuando se recuperara, me lo devolvería todo. Pero luego me ignoró. Dijo que yo lo había elegido. Que era mi culpa. Que ya era demasiado tarde. La jueza hizo una pausa. Respiró hondo. Miró los papeles y luego a mi madre. ¿Desea testificar? Mi madre se levantó. Caminó lentamente hacia el lugar donde hablaría. Y con una voz que me puso la piel de gallina, dijo: soy abuela. Siempre he estado ahí. Siempre he ayudado en todo lo que he podido. Kira hizo la transferencia por voluntad propia. No pedí nada. Solo le dije que estaba pasando por un momento difícil. Y ella quería ayudar. Nunca le prometí devolverle el favor. El juez entonces preguntó: ¿estaba usted enferma? Ella dudó. Sí, lo estaba. Mi madre respondió: con problemas de presión arterial. Necesitaba cirugía, quería saber el juez. No cirugía, pero... Me sentí muy mal en ese momento. Eso fue todo lo que dijo mi madre. Y en ese momento, vi la mentira escrita en su rostro. Vi el intento de manipular incluso a la justicia. Y supe que no había vuelta atrás. No quedaba familia. Solo 2 bandos, uno que mentía y el otro que luchaba por la justicia. Tras las declaraciones, la jueza formuló sus observaciones. Señaló que el caso era delicado, pero que existían suficientes elementos para considerar un abuso de confianza. Que el vínculo familiar, si bien importante emocionalmente, no exime de responsabilidad civil. Que la juventud de Kira, el vínculo emocional involucrado, la promesa implícita de retorno y la posterior omisión de la abuela sí caracterizaban fraude. Y entonces,
con pluma en mano y voz firme, pronunció la sentencia. Se ordena la restitución íntegra de $43,000 a su nieta, más las costas del proceso y la indemnización por daños morales. Esta es la decisión. Mi madre palideció. Mi padre bajó la cabeza. Su abogado guardó silencio. Y yo sentí que algo dentro de mí se desataba. No era venganza. Era justicia. Era el final de una espera. Era ver a mi hija finalmente sanada. Kira no lloró. No sonrió. Simplemente respiró hondo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Y allí, a mi lado, susurró, ahora puedo volver a respirar. Y era cierto. Después de tanta asfixia, tanto silencio, tanto miedo, por fin, había aire. Había paz. Después de la audiencia, la vida nunca volvió a la normalidad. Y, de hecho, no creo que lo hiciera nunca. Porque hay decisiones que tomamos que lo cambian todo, no solo por fuera, sino también por dentro. Demandar a tu propia madre, romper con tus abuelos, separarte de la familia que conoces desde niño, no hay forma de salir ileso. Sobrevives, sí. Pero de forma diferente. Más fuerte, quizás. Pero también más curtido, más atento, menos soñador. Y ese fue el peso que quedó después de que se hizo justicia, el peso de la decisión. Kira parecía estar en paz por fuera. Volvió a su rutina, a sus clases, a los libros de psicología que siempre había amado. Pero de vez en cuando veía, en sus ojos, un cansancio. Un anhelo confuso, una ausencia sin nombre. Porque, aunque estaba herida, seguía amando. Aún recordaba las navidades con risas, los pasteles con olor a infancia, las historias que su abuela inventaba junto a la cama. El amor no desaparece solo porque fue traicionado. Permanece ahí, oculto tras el dolor, como una vieja foto que aún no nos atrevemos a romper. Y yo también lo sentía. Extrañaba llamar a mi padre para preguntarle por su medicación para la presión, oír a mi hermana reír al hablar de José, pasar los domingos con el sonido de los cubiertos y el aroma del café. Pero al mismo tiempo, sabía que todo eso era una fachada. Que la armonía que pretendíamos tener se sustentaba en el silencio, en la omisión, en una paz comprada a costa del engaño. Ya no quería eso. No quería criar a mi hija con esa clase de mentiras. Y por eso elegí el camino más difícil, la verdad. La decisión judicial se emitió en papel con membrete, en lenguaje legal y con firma oficial. Pero para nosotros, lo que realmente importaba era que alguien externo había visto, reconocido y validado el dolor de Kira. El dinero, por supuesto, sería devuelto poco a poco, en plazos fijos, según lo estipulaba la sentencia. Pero lo más valioso fue esa sensación de que no era idiota, de que no estaba sola, de que lo que le hicieron estaba realmente mal. Eso fue lo que la sanó más que cualquier depósito en la cuenta. Un día, entró en la habitación con el celular en la mano. Me mostró el extracto, con la primera transferencia que hizo mi madre. $4,000. La primera de muchas cuotas. Y, aún con todo el dolor, aún con todo lo que había pasado, Kira me miró y dijo: y nunca pensé que un proceso pudiera cambiarme tanto la vida, pero creo que esa fue mi herencia, ¿verdad? Una verdad que me liberó. En ese momento, la abracé fuerte. Porque sí, tenía razón. No se trataba solo del dinero, sino de la conciencia y el coraje. Y esa era la verdadera fortuna. Ambos decidimos no contarle a mucha gente sobre el proceso. Era un capítulo cerrado. Lo importante ahora era seguir adelante. Y lo hicimos, incluso con el corazón más apesadumbrado. Cortamos el contacto con mis padres. No fue una decisión tomada por enojo. Fue una decisión de protección. Porque comprendimos que hay vínculos que deben romperse para que se puedan construir otros más genuinos. La gente comentó, por supuesto. Siempre lo hacen. La vecina del tercer piso preguntó por mi madre. Mi tía lejana me envió un mensaje diciendo que la familia lo es todo, y que una demanda es algo que se puede resolver a puerta cerrada. Pero no respondí. Porque solo quien lo vive lo sabe. Solo quien pasa por una traición de esta magnitud entiende que hay heridas que no sanan con un abrazo. Que hay límites que, una vez cruzados, nunca se pueden recuperar.
Kira empezó a ir a terapia. Y le ayudó mucho. Empezó a hablar más sobre lo que sentía, sobre lo difícil que fue sentirse traicionada por alguien a quien llamaba abuela hasta los 17 años. Dijo algo que nunca olvidaré. Cuando me di cuenta de que solo estaba conmigo por la herencia, ya era demasiado tarde. Pero ahora, madre, ahora lo veo. Y eso fue todo. Ella lo vio. Y yo también. Empezamos a cuidarnos mejor. Hicimos planes, viajamos cerca, celebramos pequeños logros. A finales de ese año, hicimos un pastel solos los dos. Sin familia, sin alboroto. Y allí, solos los dos, con una simple vela y una tímida felicitación, me di cuenta, estábamos reconstruyendo. Ladrillo a ladrillo. Con dolor, sí, pero con verdad. El proceso aún tenía formalidades, plazos y burocracia. Pero lo más difícil ya estaba hecho. Kira estaba de vuelta. Completa. Más madura. Con más control de sí misma. Y yo, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, como una madre que cumplió su función. Que protegió, que creyó, que luchó hasta el final. Porque amar no es aceptarlo todo. Amar de verdad es elegir lo que merece quedarse. Y soltar lo que duele, aunque se lleve una parte de nosotros. Hoy, al ver a mi hija caminar con esa postura que mezcla ligereza y firmeza, comprendo el verdadero significado de la palabra superación. Kira ya no es la niña tímida que se escondía en los rincones de las fiestas familiares, que se disculpaba por existir, que confiaba demasiado en quienes no lo merecían. Ahora camina con la frente en alto, la mirada alerta y una calma en la mirada que solo quienes han enfrentado el infierno y regresado saben mantener. No porque lo haya olvidado, sino porque eligió no dejar que el dolor la definiera. Entró a la universidad a estudiar psicología con una beca parcial y una nueva chispa en la mirada. No fue fácil. Trabaja a tiempo parcial para llegar a fin de mes, viaja en autobuses abarrotados y pasa noches estudiando sin dormir. Pero lo hace con una fuerza que me conmueve cada vez que la veo salir temprano con el pelo recogido y los libros en la mochila. Dice que quiere entender cómo funciona la mente humana. Que quiere ayudar a otras personas a no caer en los mismos abismos en los que ella cayó. Y cuando dice eso, veo una misión en ella. Un propósito que nació del dolor. A veces, todavía calla. Todavía se retrae. Todavía recuerda. Porque tiene recuerdos que no desaparecen, sin importar cuánto tiempo pase. Pero ahora, cuando esos recuerdos llegan, respira hondo y sigue adelante. Ya no deja que eso la paralice. Y yo, que he seguido cada lágrima, cada arrebato, cada paso incierto de este viaje, estoy más orgullosa que nunca. Una tarde, estábamos organizando una pequeña carpeta con los papeles del caso. Esos papeles que ahora eran solo un símbolo de un pasado derrotado. Al terminar, me miró y dijo: «Mamá, ojalá tuviera otra abuela. Pero tal vez este dolor fue el precio de la libertad». Guardé silencio. Porque ¿qué podía decir ante semejante verdad? Simplemente la abracé. Y en ese abrazo, comprendí que sí, ella era libre. No solo de deudas, manipulación y robo, sino libre de culpa. Libre de miedo. Libre de la idea de que los lazos de sangre deben anteponerse a la dignidad. Mi madre sigue pagando las cuotas del acuerdo. En silencio. Sin contacto. Sin disculpas. Nunca pidió perdón. Nunca escribió una carta. Y quizá nunca lo haga. Pero ya no importa. Porque Kira no necesita eso para seguir adelante. Se hizo justicia, se dijo la verdad, y la herida, aunque existe, sanó con la fuerza del tiempo y el amor. En cuanto a mí, también aprendí eso. Aprendí que ser madre no se trata de protegerte de todo, sino de estar ahí cuando el mundo se derrumba. Se trata de ser el suelo cuando todo se tambalea, de estar ahí cuando no hay abrazos, de estar ahí cuando todo se oscurece. Y en esta historia, fui todo eso. Y en el proceso, reconectaba conmigo misma, con mi fuerza, con mi voz. Porque también necesitaba decir que no. También necesitaba romper. También necesitaba elegir a mi hija y dejar atrás la idea de una familia perfecta.
No sentimos odio. No sentimos ira. Solo el silencio de quienes entienden que hay relaciones que terminan, no por venganza, sino por salud emocional. Y este silencio es liberador. Un día, sentados en el porche, Kira me preguntó, ¿lo habrías hecho todo de nuevo? Sin pensarlo 2 veces, respondí, porque al final, hija, no heredé una fortuna. Pero heredé algo mucho mayor, heredé tu libertad. Ella sonrió. Y en esa sonrisa, vi cómo todas sus partes se reconstruían, como todas las grietas se llenaban con algo nuevo. Algo que solo el dolor enseña, pero que el coraje transforma en luz. Y por eso cuento esta historia hoy. Para quienes nos escuchan desde el otro lado, quizás pasando por algo similar, quizás sintiendo que no pueden con ello. Aguanta. Permanece. Lucha. Porque, por difícil que parezca ahora, la justicia puede llegar. La sanación puede llegar. Y el amor verdadero, el que cuida, protege y respeta, empieza contigo. Al final, no elegimos todo lo que nos sucede. Pero sí podemos elegir qué hacer con ello. Y elegimos no callar. Elegimos la verdad. Elegimos empezar de nuevo. Porque a veces, la libertad no llega con aplausos ni fuegos artificiales. Llega en una tarde cualquiera, en una mirada serena, en un extracto bancario finalmente limpio, en una mesa puesta para 2. Y tiene nombre propio. La libertad se llama Kira.